Me voy a permitir hacer unos comentarios sobre este tema de la conferencia de Sanguinetti, sobre historia y memoria. Quiero aclararle que usted sabe de mi afición por la historia, y yo conozco el tema. He leído a Pierre Nora, que es una referencia mundial, porque ha escrito Le Lieu de Mémoire, que es un tratado sobre historia y memoria, particularmente sobre la historia de Francia, pero sobre todo ha reflexionado sobre estos asuntos de pensar la historia, como diría Le Goff después, así que el tema lo conozco desde el punto de vista teórico, en la medida de mis posibilidades, ¿no? Esta charla de Sanguinetti está enmarcada dentro del surgimiento de un nuevo instituto que se llama Centro de Estudios Jurídicos y Estratégicos, que según me llegó en la invitación, es una asociación civil principalmente integrada por profesionales del derecho, y dice así, esta invitación que me llegó a mí dice, y es un esfuerzo más a favor de la vigencia plena del Estado de Derecho. Bueno, en principio quiero decir que saludo fervorosamente que exista, que surja este Centro de Estudios Jurídicos y Estratégicos, que está compuesto por profesionales de derecho y por militares. En el contexto, vamos a decirlo muy claramente, del círculo militar. Ahora, yo con todo respeto, primero quiero que quede claro esto, ¿no? Aplaudo la iniciativa, hace falta, Sí, pero hace falta que bienvenido, ¿no? hace falta para la defensa, Claro. de la verdad, Ujú. no de las interpretaciones históricas, de la verdad, y hace falta para la defensa de los militares prisioneros políticos, militares, civiles y policías, entre ellos, como siempre recuerda el coronel Castiglioni, que es su tema por el Foro Libertad y Concordia, el mismo doctor Juan Carlos Blanco, integrante de toda la vida del Partido Colorado, ¿no? Quiero decir además que el Foro Libertad y Concordia, al cual integro, no integro en su mesa directiva, pero actúo allí cerca como asesor y soy miembro, el Foro Libertad y Concordia acompañó esta invitación. Justamente creo que en ese entendido de que bienvenidos los aportes. Pero, como siempre decimos acá, amico platos ser magis amica veritas. Somos amigos de Platón, pero somos más amigos de la verdad. Entonces yo quiero decir algunas verdades que se me ocurren a mí, o por lo menos mi opinión sobre el hecho de que el doctor Sanguinetti esté ahora preocupado por la historia y la memoria. Porque vamos a recordar un poco unas preguntas que me he hecho acá, unos apuntes que he sacado muy desprolijo, como usted sabe que los voy haciendo. Y yo pienso, no sé lo que piensa nuestra audiencia, que aquí, y tengo aquí que vamos a leerlo después, la página del doctor Corso, ¿no? De aquello que los delincuentes de ayer serán los héroes de mañana. Aquí está ya anunciado lo que va a pasar y lo que van a hacer los políticos de los partidos tradicionales en el Uruguay, porque Corso ya conoce cómo es la historia de esto. Y está hablando en 1985. Sí, una gran visión. Una gran visión, pero no es solamente una gran visión, es simplemente un hombre informado, Claro. y que tiene una opinión independiente, ¿eh? Se sale del corset de los partidos políticos, ¿eh? Para hablar como un hombre de verdad, como un hombre que reconoce la verdad, no esos que reconocen la verdad y la ocultan, porque acá hay interpretaciones de la historia. Ahora anda circulando allí un programa de En la Mira, usted si quiere verlo, sobre la reinterpretación de la historia por parte de los Tupamaros, que ahí actuaron en ese programa con Javier Pereira, el periodista Leonardo Abercon, que se ha dedicado al estudio, y el periodista Adolfo Sí, Garcet, el politólogo. Lo vi, me lo mandaron por internet. Bueno, si no, usted puede remitirse también a José Rila, La actualidad del pasado, usos de la historia en la política de los partidos en el Uruguay. Y para empezar va a ver que este falseamiento de la historia por parte de la izquierda en Uruguay, por parte del Frente Amplio y su ala militar, como el MLN, no es nueva en el país, nosotros ya lo hemos reiterado acá. Pero lo que quiero decir es que, en mi parecer, toda esta historia de estos 40 años ha obrado para que sea posible ese falseamiento de la historia. Y no solo por parte de quienes escribieron la historia,
sino de quienes les dieron el lápiz, el papel, las ideas, el contexto y las condiciones, todas las condiciones que necesitaban para falsear esa historia. Entre ellos, Julio María Sanguinetti. Por eso, como yo decía en el programa pasado, que sigo pensándolo, y es una cosa que lamentablemente reiteramos en este programa, tarde pillaste. Porque yo me pregunto, ¿qué hacía el señor Sanguinetti, por ejemplo, para empezar el 9 de febrero? ¿Dónde está? Yo no lo vi, no sé que hubiera tenido ninguna, porque es un cuento, es un relato antiguo ¿no? ¿Por qué su sector, dónde estaba el 9 de febrero? Yo no vi que acompañara al presidente Bordaberry, ¿no? Bueno, ahora después vamos a ver, porque Bordaberry dice que él también fue a pedirle la renuncia, ¿no? Él sigue negándolo, pero Bordaberry sí, fue hasta el día de la muerte, siguió sosteniendo lo que es así como le estoy diciendo, así que él fue a pedirle la renuncia a Bordaberry. ¿Por qué su sector no votó el desafuero de Erro? Que era el operador político del MLN en el Parlamento. ¿Por qué se encarnizaron contra las Fuerzas Armadas de arranque en el plebiscito del 80, cuando las Fuerzas Armadas preveían la existencia, la continuidad de la subversión? Porque este falseamiento de la historia es subversión cultural. Esto es subversión. Es tomar el poder en la cabeza de las personas, que es de lo que se trata la subversión. Eso se lo alertaron las Fuerzas Armadas, que pedían otro tipo de organización política para el país en el plebiscito de 1980. Pues no, allí estuvieron contra las Fuerzas Armadas, entre ellos el doctor Sanguinetti. La transición democrática, en el Parque Hotel y en el Club Naval, después que las Fuerzas Armadas decidieran en el 76 devolverle el gobierno a los partidos políticos, lo que Bordaberry con toda razón dice que allí se sellaron su destino, las Fuerzas Armadas, cuando en el 76 se jugaron por los partidos políticos, ¿no? Fuerzas Armadas gracias a las cuales ellos están sentados en esas bancas, o estuvieron, porque ahora vamos a ver, todo el falseamiento de la historia que facilitaron los terminaron sacando de las bancas. Claro, ellos mismos. Pero allí en el Parque Hotel y en el Club Naval estuvieron no solo contra las Fuerzas Armadas, estuvieron contra la patria. Estuvieron contra la patria, sin altura de estadistas. Porque usted podrá tener una visión crítica sobre algunos aspectos de 10 años, 11 años de gobierno. Pero usted no puede ser tan necio y con tanta poca altura de no reconocer las verdades y lo que está bien. Ni siquiera las obras públicas de un proceso. Y esa salida, por estar contra las Fuerzas Armadas, vuelvo a reiterarlo, es una salida contra la patria, una salida renga, con falta de verdad sobre las cosas y sobre las intenciones de los hombres, y midiendo con vara a hombres probos junto a delincuentes. Y el obelisco que me cuenta Sanguinetti, cuando subieron en ese promiscuo obelisco que subieron a los Tupamaros y allí empieza su santificación. ¿Qué me dice de esto respecto al falseamiento de la historia, a la memoria, Sanguinetti? ¿Qué me dice de esto? ¿Qué me dice de su emparejamiento con Seregni en la salida? ¿Qué me dice de la concertación nacional programática con toda la izquierda subida a la CONAPRO? Ni que hablar de la convergencia democrática de Wilson Ferreira Aldunate y las consecuencias en su hijo, este señor que todavía está acá, bien pagado por los bolches. ¿Qué me dice del COCO, el doctor Sanguinetti, del Pacto Colorado Comunista, en el año 85 a la salida de la dictadura? Dictadura como buena palabra, le voy a decir aparte, ¿no? Hoy estaba escuchando en la radio un programa que a veces pongo para enojarme, que estaban hablando de Paraguay y de Gaspar Rodríguez de Francia, que era dictador, y él usaba el título de dictador, como lo usó Flores también acá el título de dictador, porque era una institución, es una institución. Gaspar Rodríguez de Francia fue electo dictador. Claro, sí, fue nombrado dictador por el Congreso, claro. Por eso digo dictadura con mucho respeto. ¿Qué me dice el doctor Sanguinetti de la amnistía, que esto es lo que le acusa Corso acá,
la amnistía irrestricta, general irrestricta y sin contrapartida ninguna por parte de los ladrones, chorros, asesinos, secuestradores de los Tupamaros y otras bandas terroristas que asolaron a este país como el PVP y todas esas. Una amnistía a contrapelo de la opinión pública, como denuncia Corso. ¿Qué me dice usted de si esto colaboró o no para el falseamiento posterior de la historia? ¿Quién le restituyó los derechos políticos a estos asesinos, secuestradores y ladrones? ¿Quién le restituyó los derechos políticos? Que nunca debieron haber tenido más por haber atacado esa democracia que tanto se defiende. ¿Quién le restituyó las carreras? ¿Quién le dio jugosas jubilaciones después de reconstituir esas carreras a estos que atacaron a la democracia? ¿Quién fue? ¿Quién ayudó a escribir esa historia? Yo anoto cosas de todo. ¿Quién le sacó el edificio al Ministerio de Defensa para ponerle Edificio Libertad? ¿Quién le sacó ese edificio al Ministerio de Defensa? ¿Quién le puso su propio nombre a los accesos a Montevideo cuando fueron construidos por el gobierno militar, doctor Sanguinetti? ¿Esto no colabora en el estudio, en la falsificación de la historia? ¿Quién dijo en el Paraguay que a los militares los gobernaba con el presupuesto? ¿Quién dijo esa frase? ¿Quién redujo a las Fuerzas Armadas al mínimo, con sufrimiento de la gente pobre, porque yo estaba en Rivera y mandábamos sesiones enteras trasladadas a Montevideo para que los tipos se fueran de baja por orden del gobierno? ¿Quién redujo a las Fuerzas Armadas para escribir esta historia? ¿Quién mantuvo a las Fuerzas Armadas en ese silencio austero sin que pudieran defenderse? Sin que pudieran hablar para que la historia no fuera escrita por la subversión. ¿Quién mantuvo a las Fuerzas Armadas calladas? Vuelvo a reiterarlo. ¿Quién nunca dijo nada bueno del proceso cívico-militar? Lo cual es falso, al decir que todo el proceso militar fue una iniquidad. ¿Quién restituyó a los marxistas a la enseñanza para reescribir la historia? ¿Quién los restituyó? ¿Quién invitó al país a Fidel Castro con honores de jefe de Estado? ¿Quién invitó al país a Fidel Castro, doctor Sanguinetti, para que se reescribiera esta historia que usted ahora lo sorprende? ¿Quién nunca defendió a los militares prisioneros políticos? Ni siquiera a los masones, que tienen alguna afinidad, como Dalmao, inocente de toda inocencia. No fue usted a ningún homenaje al general Dalmao, como si fue el doctor Lacalle, hay que reconocerlo. Y dijo viva la patria, doctor Sanguinetti. ¿Quién colabora en el escribir esta historia? ¿Quién votó 27 leyes de reparación y pensiones vitalicias para asesinos? Y nunca presentó un proyecto ni apoyó a García Pintos o a Lacalle para reparar a las víctimas de la subversión. ¿Quién nunca presentó ningún proyecto, doctor Sanguinetti? Ni apoyó a Lacalle ni a García Pintos, empujando para que saliera esta. Pero sin embargo se votaron 27 leyes de reparación para que se reescribiera la historia. ¿Quién votó una ley de caducidad que es un esperpento hecha por leguleyos, como bien dice el profesor Braña Sosa, y que ahora se puede decir que es inconstitucional y que no corre, y que por lo tanto no corren los plazos de prescripción? ¿Quién votó esa ley que permite el falseamiento de la historia? ¿Quién le cambió el nombre a la calle Coronel Lorenzo Latorre? Un hombre grande de la historia del país. ¿Quién le cambió el nombre para poder reescribir la historia? ¿Quién le cambió el nombre a la Plaza de la Orientalidad por Plaza de la Democracia? ¿Quién le cambió el nombre, doctor Sanguinetti? ¿Quién le cambió el nombre el 14 de abril, que era el Día de los Caídos en la lucha contra la subversión, por Día de los Caídos en la defensa de las instituciones democráticas? Y esto cambia sustancialmente el eje de la cuestión, porque entonces ya no hay subversión, no luchamos contra la subversión, no existe la subversión. ¿Cómo que no se puede falsear la historia? Claro, porque la historia está falseada acá. Desde estos hechos está falseada la historia.
¿Quién deslegitimó a los tribunales de honor militares integrados por impolutos militares que condenaron a traidores, subversivos y hasta chorros? Y otras medidas que se tomaron, y usted los nombró generales, doctor Sanguinetti, provocando incluso la renuncia del comandante en jefe del ejército, el general Mermot, un hombre en probo de su partido colorado. ¿Quién restituyó a estos militares y les dio el grado de general para que pudieran ahora reescribir la historia? ¿Quién en su segundo gobierno, después que Lacalle había nombrado a todos generales blancos, les puso arriba a un ministro blanco para mantenerlos callados la boca, Sanguinetti? ¿Quién les puso a mi estimado amigo, el doctor Iturria, para que los generales blancos tuvieran callados la boca? Y no me importa que si alguno se enoja tampoco. ¿Quién nunca salió a defender al doctor Juan Carlos Blanco con la fuerza que debía haberlo hecho? Un fiel y santo integrante del Partido Colorado. ¿Por qué, siendo doctor en leyes, no denuncia a Irma Ley,